con pandemia o sin pandemia. Ah, ustedes saben que a mí esto, pararme en este altar o ver mucha gente, a mí esto me llena de pánico. Aunque yo soy alegre y todo esto, ustedes no saben, yo detesto este púlpito. Porque es que ustedes no saben cómo estoy temblando aquí, parada. Esto me produce terror. El último año, el año pasado, fue un tiempo muy hermoso para mí. Nuestra misión tiene un campamento anual de jóvenes. Y yo siempre he trabajado con ellos. Y yo no sé por qué al director cambiaron de coordinador del programa, porque son muchos jóvenes que van a ese campamento. Y al segundo año o tercer año de ese hombre estar allí, me dijo, me escribió y me dijo: el próximo año tú eres una de las conferenciantes. Yo hubiera deseado que no me hubiera dicho, porque yo temblé todo el año hasta el día en que me monté. Y recibí la presión de un pastor en especial. Él todos los días me decía: sueño el día que te voy a oír, sueño el día que te voy a ir. Y yo: sueño el día que no me voy a montar, sueño el día que no me voy a montar. Anyway, llegó el día, hermanos. Y como yo soy como soy, yo empecé el sermón de esta manera. No voy a hablar de eso, solamente que los cuento con testimonio para que se me vaya el miedo. Yo les dije: bueno, hoy me toca a mí la conferencia. Yo no sé para qué me invitaron, pero yo estoy aquí parada. Y ¿saben una cosa? Yo creo que Dios montó a Nathan, el director. Pues cuando montaron a Nathan tiene una imagen de loco, con muchas cosas estrafalarias. Entonces yo les dije, cuando montaron a Nathan, yo me tuve la cabeza y yo dije: por Dios, el año pasado nos trajeron a Lady Gaga y este año nos dejan en manos de un loco. Todos esos muchachos, los hispanos que habían, lanzaron la carcajada, pero como todos eran americanos, el 99% eran americanos, entonces todos miraban a ver qué era lo que había dicho, que se moviera el traductor, porque yo no iba a ser capaz de hacer ambas cosas. Pero cuando el traductor lo hizo, todos largaron la carcajada, se pararon y aplaudieron. Y yo dije: bueno, Señor, gracias, porque ahora sí puedo empezar el sermón. Sí. Yo soy una de las mujeres que creo que la palabra de Dios habla. Y que cuando un corazón está dispuesto, no importa quién se monte para hablar, Dios le habla a ese corazón dispuesto. Por supuesto, cuando me bajé del púlpito, me dio tanta alegría, porque como eso era un teatro, me podía ir por la puerta de atrás y ya nadie me encontró. Yo fui y me escondí por allá. Pero en esa conferencia tienen el hábito que después de que termina la conferencia se requieren 15 minutos de silencio, porque eso lo hacen en la universidad en Mackenzie, eso es una cosa gigante. Entonces todos se distribuyen por la universidad por 15 minutos y no vuela ni una mosca, todo el mundo en la presencia del Señor. Así que yo me fui por la parte de atrás y me fui para mi dormitorio, en la parte de atrás. Pues en la parte de atrás había una mujer llorando, y cuando me ve esta mujer, se acerca a mí y me abraza, ¿sí? Y me dice, Dios me trajo solo para oírte. Y yo: Dios mío, aleluya. Y oré por ella y me fui para mi cuarto. Al otro día, un jovencito, como unos 16 años, me dice: Pastora Mabe, Dios me trajo porque necesitaba escucharla a usted. Y me dijo:
Nunca le he visto sentido al cristianismo, pero ahora le puedo ver sentido, porque no se trata de tener conocimiento, se trata de tener vida. Y el tema que les voy a dar no es del ayuno, aunque el pastor me dijo que si lo quería repetir lo repitiera. Es un tema totalmente distinto sobre este tema. Y lo hago porque alguien muy querido mío, cercano a mí, me dijo: ¿por qué no compartes este tema en la iglesia? Pero cuando yo los veo a ustedes tan bonitos ahí sentados, yo pienso que este tema ustedes no lo necesitan. ¿Sí? Cuando yo veo estos edificios, yo digo, esta iglesia no necesita eso. ¿Por qué quiere Dios que yo dé este tema? Y yo no sé por qué, pero yo solamente lo voy a hacer en obediencia. Yo quiero que usted se coloque de pie para reverencia a la palabra, porque quiero leerles un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 7. Como yo sé que tienen otro servicio más tarde, entonces tengo que cortar muchas cosas. Pero quiero que usted vaya con Hebreos capítulo 7, aunque realmente Hebreos capítulo 7 empieza en capítulo 6, pero solamente voy a leer capítulo 7 y se termina, toda esta porción se termina en el capítulo 8, pero como no puedo, pues entonces no me queda sino dar este pedacito. Pero es un paquete completo, un bloque completo de Hebreos. Dice, leamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Repita conmigo esta última frase, por favor. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, es decir, entre los levitas, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno, lea conmigo, pero allí uno de quien da testimonio de que vive, otra vez, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Hasta donde yo sé, Abraham se murió y no se levantó de la tumba. Así es que ya se pueden imaginar quién es el que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. Repita conmigo todo ese versículo, por favor. Porque cambiando el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie le sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dejemos el texto hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús yo suplico que tu Santo Espíritu hable a mis hermanos, que hayan venido con corazón muy sensible para oírte, Señor. Señor, como decía yo ahora, cuando yo veo estas edificaciones tan lindas, este equipo de pastores, este grupo de alabanza, estos hermanos tan bien presentados, Señor, me encanta verlos todos cachaquitos, todos bonitos, que se paran en el altar, Señor amado, que vienen al templo del Señor con el mejor traje, porque vienen para estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso para mí sencillamente es glorioso, muy glorioso. Padre, gracias. Gracias porque eso me recuerda cuando una vez, Señor amado, la historia cuenta que el rey David se ponía su traje de gala todos los días, muy bonito. Y un día uno de sus criados le preguntó por qué se vestía de gala todos los días. Y él sencillamente contestó: porque voy a estar con mi rey y mi Señor. Padre, que cada traje que nos ponemos, que la hebilla que las mujeres lucimos, que los tacones que nos ponemos, Señor, sea el reflejo de tu gloria, porque vamos a estar en la presencia del Rey, no de cualquiera. Gracias, Dios, por todas las enseñanzas que traerás para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Este sermón es de una serie que yo di. Bien pueda, siéntense, hermanos, porque si no se van a cansar conmigo. Esta es una serie que yo prediqué, que se llama Mi andar diario con Dios. Entonces doy temas en los cuales, como en ese caso, en este tema, doy temas que tienen que ver con mi vida diaria en mi relación con Dios. Y la persona que más autoridad tiene, mi hijo, ¿usted cómo se llama? El segundo varón, usted, sí. ¿Cómo? Jonathan, ¿cuántos años tienes? 21. 20, casi la adivino. La persona que más autoridad tiene sobre este tema es mi linda madre. Mi mamá se convirtió al Señor casi a los 70 años. Nosotros le decíamos Heil Hitler. Y como mi mamá era tan recta, entonces todas teníamos oficio que hacer en la escuela los fines de semana, así fuera ir a barrer los patios del colegio, con tal de no estar cerquita de mi mamá, porque mi mamá hacía ayuno 2 días a la semana. Antes de convertirse, ayunaba 2 días a la semana. Entonces, 2 días a la semana ella no fumaba. Y cuando no fumaba, parecía que el cigarrillo, la falta del cigarrillo, le dañaba el genio. Y no fumaba durante la semana que íbamos a la escuela, sino el sábado que estábamos en la casa. Entonces usted se puede imaginar, yo soy la número 14 y después sigue otro, la paz de mi casa. ¿Sí? Esa casa pequeña. Eso parecía una guardería, todo ese montonón de muchachos. Cuando ella se convierte al Señor, se demoró 3 años para convertirse al Señor. Venga, les digo 3 años después de que la llevaron a la iglesia. Y mi madre no se parece en nada a mí. Mi mamá es elegante, mi mamá es una vieja fina. En cambio yo luzco así como medio ordinaria, chambona, ¿sí? Pero no, mi mamá es en su puesto, fue en su puesto, su porte, su cuerpo, era un cuerpo de guitarra,
15 hijos, pero su cuerpo eran 90, 58, 91. Entonces ya se pueden imaginar. Y tengo una hermana y una sobrina igualita a ellos, igualita. Esta mujer se convierte al Señor. 3 años yendo a la iglesia, hasta que llegó un pastor a predicar, y este hombre fue usado por el Espíritu de Dios de una manera tan linda, tan linda, tan linda, que mi mamá cayó postrada a los pies del Señor donde estaba sentada. Y cuando llegó a casa, después de esa conversión, ella nos reunió a todos. Y todos salían de allá llorando. Empezó desde el mayor hasta el menor, y todos salían llorando. ¿Y qué pasó allá? Y nadie decía nada, todos salían llorando. Uy, padre, entonces usted se puede imaginar nosotros los últimos. ¿Qué va a pasar allá adentro? Pero mi madre, lo que me dijo a mí fue: hija, perdóname. Porque yo, en vez de hacerte la vida fácil, te la hice difícil. Acabo de conocer a mi Señor. Acabo de decirle que Él sea el Señor de mi vida. Y yo quiero sujetarme a todo lo que la iglesia me pide. Yo llevaba 1 año y medio de conocer al Señor. Cuando yo escuché eso de mi madre, yo no lo podía creer. Todo lo que ella me dijo en ese cuarto, por supuesto, yo también salí llorando, y después ya entró el último. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué nos van a decir allá? Entonces nadie podía hablar, porque la manera, el porte de mi madre no daba como para que ella pidiera perdón. Esa no era ella. Pero Dios la usó y lo hizo. Así fue que desde ese momento mi linda madre, que a los de Hermanos de la Noche les dije cómo nos educó, porque quedó viuda muy, muy, muy joven. Le mataron a su esposo, la guerrilla. Ella le tocó criarnos sola. Y en ese entonces, cuando mi madre se convierte, yo apenas empezaba a estudiar en la universidad. Y mi mamá criaba pollos. En ese entonces tenía pollos. Siempre criaba o vacas o marranos o pollos. Y en ese entonces tenía pollos. Y permítame decirle algo. Cada que sacaba una cochada de pollos, mi mamá escogía los más pesados, los más buenos, y los llevaba al templo. Y esa iglesia donde ella asistía, o asistíamos en ese entonces, era 4 veces este espacio. Y habían 5 cultos. O sea que habían un promedio de unos 20 pastores. Y ella sacaba sus mejores pollos y los llevaba al altar. Y al senior pastor, a la autoridad máxima, le daba el más grande, el mejor cosechado. Se lo entregaba para que él y su familia comieran. Y le daba a todos ellos. Y yo siempre decía: pero mi mamá, qué vergüenza, cómo aparece con pollos en la iglesia. ¿Por qué no vendió esos pollos y llevó la plata? Y mi mamá siempre hacía lo mismo. Así es que ya se puede imaginar qué apodo le pudieron haber puesto en secreto, porque yo nunca escuché ninguno. Pero eso hacía. Un día, en mi país no se acostumbra que los pastores tuvieran carro en ese entonces. Un día pidieron una ofrenda para comprarle un carro al pastor principal. Por supuesto, se pararon muy poquitos, pero la primera que se paró fue mi mamá. No supe en ese momento cuánto ella iba a aportar, pero como era la que la acompañaba para sus negocios secretos, entonces supe cuánto aportó.
En ese entonces un carro podía costar, un carro bueno, de mafia, de esos, así que valen la pena, podía costar, de los mafia regulares, podía costar unos 25 millones. Que en ese entonces, cuando yo era joven, porque tengo 63 y ya me pueden hacer la cuenta, que acabé de cumplir, era mucho dinero. Y aportó más de la mitad para ese carro. Y como siempre, la hija bruta e ignorante: mamá, tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? Que vaya pata, que trabaje, para eso le pagan. Y mi madre solamente lo único que hizo fue abrazarme. Y me dijo: hija, ¿crees justo que el siervo tenga que ir en un carro de escalera cargando cajas de Biblias? ¿Sí? Cargando su cobija al hombro. ¿Tú sabes dónde duerme él? ¿Tú crees que él se va a ir a meter a un hotel? ¿Para qué lleva una cobija si en un hotel tienen cobijas? Ahora imagínate dónde duerme él. Hermanos, me cerró la boca. Vi hasta que mi madre tuvo razón. La vi ofrendar. La vi, hermanos, traer las primicias al altar para los pastores. La vi diezmar, y diezmar en abundancia. Yo quiero darles gracias a ustedes por el amor que tienen por su pastor. Porque sostener a los pastores es difícil, pero cuando usted ama a Dios no es difícil, porque usted no hace lo que usted quiere, usted hace lo que Dios dice que hay que hacer. Y este pasaje nos explica muy bien qué es eso de los diezmos. Este pasaje nos dice en Hebreos, en el versículo 6 del capítulo 7, dice que Abraham le trajo a Melquisedec los diezmos. Es una palabra que significa sencillamente 10, pero los expertos en lenguas definen esta palabra como la medida de la responsabilidad humana. Y yo siempre decía: wow, ¿la medida de la responsabilidad humana? Claro, hermanos, claro. Es donde usted es medido por Dios, por su pastor, por su propia familia. Es medido en todo. Es la talla que usted y yo debemos de dar, de ahí para arriba, no para abajo. Por eso, chicos de escuela, la C no sirve. Esos chicos no contestan amén, ¿no? No. Padres, no le acepten a sus hijos una C. No, señor. No. No se puede aceptar sino una A. Gracias, hermanita. Esa es una voz de mujer. Gracias. ¿Por qué? Porque los chicos tienen que aprender a ser responsables desde chicos. Un muchacho que aprende a ser responsable siendo pequeño va a ser responsable toda su vida. Yo creo que yo les conté en el pasado un testimonio, ¿sí? Yo tengo 3 hijos y estoy tan contenta porque en mi casa el único que tengo es a mi esposo. Entonces no disfruto sino al bombón que tengo y a nadie más. Uno de mis hijos me dijo un día: madre, me voy. Y yo: aleluya, gloria al Cordero. Una cama menos para atender, una ropa menos para lavar. Claro que yo los despacho desde los 8 años. Usted tiene que lavar su ropa y lavarla bien. Desde los 8 años los despachaba. Y mi esposo le decía: no, señor, tu mamá no es la lavandera de esta casa, tienes que aprender. Entonces les enseñaba desde muy pequeños a hacer sus propias responsabilidades. Y yo: qué bueno. Y se fue mi hijo, tan contenta, uno menos. ¿Cuándo se me van los otros 2? Y ore a ver si conseguían novias y se me casaban, pero ninguno quería salir del lado de la mamá.
Eso es normal, ¿no? Pero se fue. Y se fue a vivir con unos amigos. Y yo, ajá, esto está muy bueno. Por allá como a los 6 meses, me dice, madre, ven, te voy a mostrar unas casas que estoy viendo porque me gustaría comprarme una casa. Y yo, ay, mijo, qué bueno, así no malgasta su platica. Y fue, y gloria al Señor por mi buen sentido del humor. Llega y me dice él, cuando ya me dijo, deja el carro allí, yo te recojo ahí y nos vamos en mi carro. Entonces de venida ha llegado sobre esa 85 a 110. Y él antes de eso llega y me dice, madre, vas a conocer lo que es el vértigo. Entonces yo le dije, permíteme, me acomodo para poder disfrutarlo. Levanté los pies como las adolescentes ahí sobre la cabrilla del frente. Y hágale, mijo. A mí se me enfrió todo. Ya, nos bajamos. Cuando me bajé me acerqué a la ventana y le dije, hijo, yo te prometo delante del Señor que voy a orar para que te agarre la policía. ¿Sí? Porque a mí Dios no me dio un hijo cuadrapléjico y antes de verlo cuadrapléjico lo prefiero ver muerto o que te agarre la policía. Pero a eso te fuiste de la casa, a volverte irresponsable con tu vida, olvídalo. Ay, hermanos, 20 días después, cárcel de Norcross, y yo cárcel de Norcross. Yo tenía fama de sacar a los borrachitos, hasta que aprendí que estos sinvergüenzas los iba a dejar allá metidos a la cana, que dejaran de ser atrevidos, no me volvieran a llamar. Y así fue. Bueno, yo digo, ¿otro borrachito? No. Cuando era mi hijo, me llama mi hijo, me dice, madre, aquí estoy donde tu oración fue oída. Sí, y eso. Me dice, bueno, la policía me cogió en una calle de 45 a 90, madre. Y la multa no son sino $3,000. Y yo, sí, mijo. Bueno, que pase buenos sueños en el hotel donde usted escogió, y colgué. Mi hijo Lucas, que estaba pegado de mí, me dice, madre, ¿cómo se te ocurre contestarle? Mira que es tu hijo, es mi hermano. Y yo le dije, ¿y entonces qué? Si tuviera la plata, no iría. No iría. Tiene que quedarse durmiendo en el hotel que él escogió. Yo no se lo mandé. ¿Cómo es que un chico que le enseñé a ser responsable no es responsable? Olvídese. Otra vez era él. Y le dije yo, hijo, yo no voy a conseguir dinero, yo no tengo dinero, yo no voy a conseguir dinero. Quédate allá a ver mañana qué hago cuando mi cerebro aterrice, que ya saqué a muchos, ahora me va a atacar sacar mi propio hijo. No, quédate allá, a ver qué hago. Si yo voy allá, yo no voy a hacer nada. Tengo que esperar. Bueno, mi hijo amaneció allá. Yo le dije a mi otro hijo, sería tan amable decirle a Merced que venga contigo, que vamos a sacarlo. Y lo sacamos. Yo le dije a él, cuando yo lo saque, sí, yo soy toda cómica, venga, tomémonos una foto aquí tras las rejas, un selfie. Y nos tomamos el selfie, todo eso. Mi corazón palpitaba a 200. Señor, gracias por cerrar mi boca. Usted sabe que en esos momentos la mamá lo único que quiere es coger al hijo de las greñas, darle 4 vueltas y mandarlo como un remolino muy lejos, ¿no? ¿Lo ha deshonrado a uno como padre? ¿O no piensan así como yo? Bueno, amén por los que dijeron amén. Ok, entonces cuando fuimos a sacar el carro, nos tocó pagar $300 más por una noche de hotel del carro. Y cuando el señor se los fue a entregar las llaves, yo la arrebaté y le hice así. Yo le dije, yo manejo. Llegar a casa. Le dije, le quitas la placa de ese carro, que lo voy a meter al garaje y no lo vuelves a usar. Por culpa tuya el seguro se va a subir,
por culpa tuya me tocó prestar la plata y poner la cara con mucha vergüenza diciendo que tenía que ir a sacar a mi hijo de la cárcel. Yo, la reverenda Mabel García, hello, pisoteaste mi nombre, pisoteaste mi ministerio y lo que es peor, eres mi hijo y no te lo tolero. No vuelves a manejar. ¿Y quién me va a llevar a la universidad? ¿Y quién me va a llevar al trabajo? Y le dije yo, yo te voy a llevar a la universidad, yo te voy a dar el trabajo y este es mi número de cuenta donde tu salario viene para mi cuenta hasta que crezcas, porque te portaste como un mocoso de 15 años y tienes 20. Él se tuvo la cabeza así, porque él era el mero del... Y de paso le dije, y voy a ir contigo para que recojas tus mechitas, porque eres un menor de edad, y los menores de edad duermen bajo el techo de tu madre. Vino. No podía creer lo que yo iba a aguantar 2 años. Y yo le dije, te aguanto hasta 3. Hasta 4, hasta 5. Porque tú, mijo, no te vas al infierno con mi autorización. Yo tranco la puerta. Por eso, hermanos, este 10 de la medida de la responsabilidad humana se le tiene que aplicar a su hijo desde que nace y antes de nacer. Los niños no se educan después de nacer. Se educan antes de nacer. Y miren, tengo un nietecito, mi nieto Teo. Tiene año y ¿cuántos meses iban? Como 5. Como año y 5 meses. Le encanta la batería, pero subirse al altar es prohibido en nuestra iglesia. Pero algunos jóvenes, como el peladito, es todo curiosito, todo bello, todo... ¿Sí? Lo suben a que toque la batería por un ratico. Entonces, cuando la mamá lo quiere coger para bajarlo, agarra los palos y téngase los zampa a su madre. Yo soy la abuela y estoy sentada allá con los pelos así. Entonces yo al niño no le voy a decir nada. Llamo a la abuela y le digo, a la mamá y le digo, hija, mija, la próxima vez que el niño levante la mano y tú no me lo corrijas, te doy una madreada a ti, así sea lo último que haga. Porque no te me dejas irrespetar de un mocoso. No me importa si es mi nieto. Y no me importa si no me vuelven a visitar, pero en mi nariz no te vas al infierno. Por fortuna tiene un papá tan bello, todo dulce, todo tierno, que llega y le dice, Teo, ¿podrías pararte? Teo. Y yo no sé qué tono de voz le hace como la tercera vez, que Teo se para como un resortico. Trabajó con niños mongólicos. Supuestamente los niños mongólicos hay que dejarlos hacer casi lo que les dé la gana, ¿no? Él educó a esos muchachitos para que cuando vinieran a presentarse delante de él, ellos se paran ahí calladitos, ponían las manos atrás y esperaba que él terminaba de hablar y que los mirara para darles la autorización. Y yo dije, si este manejó mongólico, nos debe dejar gobernar de este. Padre, escúcheme esto. La medida de la responsabilidad humana para educar a un niño es hasta los 4 años. Si todavía su hijo a usted le contesta, le está contestando a esa edad, déjeme decirle, padre, ha educado a un hijo para los infiernos. La medida de la responsabilidad se hace desde que se engendran hasta los 4 años, porque si no, ese va a ser el chico que cuando el pastor enseñe este tipo de sermón va a decir, ve, ¿y a usted qué le pasa? Si esta es mi plata y esto es mío y esto es aquello y esto es lo demás allá. No ha aprendido que hay una medida de la responsabilidad humana en la cual usted y yo, papá y mamá, vamos a ser juzgados. Por eso cuando mi madre dijo, ayúdenme a vivir la palabra del Señor, y cuando ella sacaba su dinero para repartirlo, me educó de esa manera para dar, y dar con alegría, y dar con gozo, y dar sin problemas. Hermanos,
La otra parte, punto que tengo aquí, es que la Biblia, los diezmos, escúcheme la palabra, los organizó la ley. Los diezmos no son de la ley. No, señor. ¿A usted quién le dijo? No. Los diezmos fueron organizados por la ley. La ley fue el instrumento de Dios para educar a su pueblo cómo diezmar. Pero nunca lo puso como ley, porque se suponía que ya eso estaba estructurado en el corazón humano, puesto que Abraham, que no tenía nada que ver con la ley, Dios ya había permitido y mostrado a Abraham que le diezmara a este hombre, y que enseguida lo voy a compartir. Entonces la ley no tuvo que ver nada con el diezmo. La ley lo único que dijo fue: usted trae el 10 de esto, usted trae el 10 de esto, usted trae el 10 de esto. ¿Sí? Pues a ver, los que trabajan en construcción y tienen negocios de construcción, no le van a traer al pastor 10 bultos de cemento. Él no necesita 10 bultos de cemento. Usted puede vender sus 10 bultos de cemento y trae lo que es. ¿Sí? Pero si en este entonces se diezmaba del ganado, se diezmaba de las ovejas, se diezmaba de las frutas, se diezmaba de todo esto. Y la ley fue la que hizo esta organización. Ahora piensen en esto. Miren qué pueblo tan bello. Con razón son bendecidos, donde plantan en un desierto y sacan fruta. ¿Cómo le hacen? Tienen la bendición ya inherente, está pegado de ellos ese cuento de producir y multiplicar. ¿Para dónde voy? Acuérdense que tengo 63 años. Ya, diezmaban entonces de lo que producía la tierra, el ganado, lo que fuera. Pero yo quiero que ustedes se imaginen lo bello que es este pueblo. Hermanos, un sacerdote, óigame, un sacerdote, por la cantidad de números de la tribu de Leví, que habían de sacerdotes, de levitas que oficiaban en el santuario, quizás le tocaba ofrecerse y presentar ofrenda una vez en toda su vida. Escuchen, era la única oportunidad que tenían de oficiar en el templo, quizás una vez en toda su vida, una vez. Y era responsabilidad del pueblo de Israel mantener al pueblo levita. Y no venían sino una vez a oficiar. Quizás nunca llegaron a conocerlo, pero traían para que sostuvieran a todos los miembros que servían en la casa del Señor. Entonces los levitas recibían los diezmos y hacían todo esto, los pagaban. Si estaban en un pueblo, había un lugar donde ellos podían llevarlos, si no iban a Jerusalén, pero si no, tenían que hacer permanentemente esto de acuerdo al lugar. Si quieren citas, al final les doy todo, hasta les quiero sacarle foto a mis notas también. Sacar todo esto era algo que los levitas tenían que hacer, recoger y repartir y equivar. Pero entonces, ¿cuál era el uso del diezmo? ¿Cuál era el propósito del diezmo? Hermanos, el propósito del diezmo era darle comida a los sacerdotes y levitas que le servían al Señor. Número 18. Todo ese capítulo nos explica eso, Segunda de Crónicas 31. Hermanos, yo, Mabel García, no tiene que ser así, pero yo, Mabel García, yo no creo en un pastor que se tiene que ir a trabajar. No creo. Usted no me lo está preguntando. Yo ayer estuve acostada en mi casa, estudié, hice todo lo que tenía que hacer para la iglesia y me acosté porque tenía que venir aquí por la noche. Ayer aquí me postré ahí y le dije al Señor, ¿cómo se me ocurrió decirle al pastor Amílcar que sí predicaba? ¿Yo qué es lo que estoy pensando? Yo no tengo energía, yo no tengo fuerzas, por Dios. ¿Yo qué fue lo que hice, Señor? Ten misericordia de este pueblo. Y yo volteé a mirarlos a todos los que habían y yo, ay, Señor. Y eso me angustió en mi espíritu. Yo decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Cuando yo me paré de ahí, de llorarle al Señor, me paré con la energía de un león.
Piense por un momento. Los pastores nos cargamos emocionalmente por una oveja terca que no quiere oír. ¿Sí? Porque déjeme decirle, aquí todos ustedes tan bonitos que se ven tan cachacos, hay cabritos y cabrones. ¿Sí? Chivos y chivas. Y unas cuantas ovejas. Esas ovejitas bellas que uno le dice, siervo, ¿será posible que usted me pueda colaborar en tal parte? Claro, pastor, ¿necesita algo más? ¿Algo más? Ese hermano que le dicen, hermana, ¿será tan amable de traer 10 libras de carne para que comamos la próxima semana? Tranquilo, hermana, cuente con 20. ¿Se da cuenta? Hay solo unas cuantas ovejas por ahí. Nos cargamos emocionalmente porque sabemos que de cada palabra que sale de nuestra boca desde este púlpito vamos a ser juzgados. Dios nos va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Y ay de nosotros si no hicimos el trabajo dizque por pena, porque se nos va el miembro. Pues que se vaya, hermano, ¿qué podemos hacer? No podemos retenerlo, pero no podemos patrocinar las cosas que no son de Dios. Había algo tremendo dentro de esto uso de los diezmos y era, escúchenme, cada 3 años recogían los diezmos de todo un año y adivinen para qué. Para que hubiera una arca dentro de la iglesia para las viudas, los extranjeros y los huérfanos. O sea que los 3 años anteriores había que recoger el salario para todo el pueblo levita, porque el tercer año no se contaba con eso. Hermanos, dígame cuando se tiene esa capacidad para dar, ¿cómo Dios no va a cumplir su palabra diciendo que lo probemos en esto, a ver si Él no va a derramar bendiciones de lo alto hasta que sobre y abunde? Sobre y abunde. Y el Nuevo Testamento dice, medida apretada. Yo como fui campesina, o no fui campesina, pero siempre que tenía oportunidad de ir al campo iba. Entonces yo veía a mis tíos que el café le hacen así. ¿Y sabe para qué? Para echarle un poquito más de café que se complete el bulto. O si lo iban a montar a las mulas, con mayor veras. Esos bultos iban pero bien apretaditos. Uno para allá y uno para acá para que hiciera equilibrio y el burrito no se fuera mal. Hermanos, esa es la promesa de Dios. Ahora en esta parte del COVID yo creo que todos aprendimos qué tanto teníamos reservado única y exclusivamente para darle al necesitado, para ayudarle a pagar la renta. No estoy diciendo que vamos a patrocinar al sinvergüenza perezoso que no quiere conseguir trabajo, no señor, no. Pero sí se pasa por situaciones difíciles. Hermanos, yo tengo una parte de mi cuerpo mutilada por cáncer. Yo, en este momento, tengo que consumir un medicamento por cáncer y me hacen un tratamiento cada 6 meses, una quimoinyección para la misma vaina. Me están matando ahí despacito, me están matando. ¿Sí? ¿Y sabe qué hace mi pequeña congregación? Porque hasta el bolso me pesa. La Biblia no me gusta porque pesa mucho. Siempre me gusta una Biblia que no pese, pero que tenga la letra oscura para poderla ver. ¿Sabe qué hace mi pequeña congregación? Son bellos. Mandan una señora cada 2 veces al mes a que limpie mi casa, porque ellos saben que el mugre me deprime. ¿Qué creen que yo hago por esa pequeña congregación? Llorar que sean bendecidos hasta que su medida rebose y sobreabunde.
les dije, no hagan eso, no tienen que hacerlo. Mi esposo puede no solamente barrer, trapear, lavar los baños y tender la cama por 35 años que estamos casados. Los hombres no gritan amén, ¿no? Sí, él me dice que él nació tendiendo una cama. Yo nací viéndola extendida, pero él no. Hermanos, esas son bendiciones. Eso es algo que la iglesia hace voluntariamente y es cuidar a su líder, cuidar a su pastor. Muy bien, pero había un problema también cuando se degeneró. La Biblia habla de ofrendas voluntarias y es a lo que se refiere primera carta a los Corintios, donde dice que cada uno traiga conforme ha dispuesto en su corazón. Eso es una ofrenda voluntaria, eso no es un diezmo. Eso no es un diezmo, eso es una ofrenda voluntaria que Levítico lo ratifica en el capítulo 17. Estas ofrendas, hermanos, voluntarias también se traían al templo y había un propósito específico para ese tipo de ofrendas. Pero, hermanos, hubo un momento en que el pueblo de Israel se rebeló. Cuando usted lee Segunda de Reyes, no me pregunte el capítulo, pero si les cuento la historia se van a acordar. Cuando el pueblo de Israel se divide en el norte y en el sur, ¿sí? Los asirios que estaban en el norte vinieron y se arrasaron con todo Israel y se los llevaron cautivo. Esas son las tribus que están dispersas por toda la tierra, que no se sabe dónde están, porque lo que este rey perverso hizo fue que mezcló sus dioses con el Dios de los judíos y ellos se volvieron una mezcla de todo el paganismo, y a tal extremo que acuérdense que abrieron un sacerdote, creo que fue la tribu de Dan, no me acuerdo, que hicieron un templo para que no tuvieran que venir a Jerusalén a adorar, porque todos venían a Jerusalén, y entonces este rey perverso hizo allá. ¿Qué fue lo que hizo? Mezcló el pueblo con todo este tipo de cosas y el pueblo se degeneró. Jueces nos narra que por causa de la desobediencia a la ley de Dios, Dios los reprendió. Y termina el último versículo del libro de Jueces diciendo que en aquel entonces cada uno hacía lo que le daba la gana, porque no había rey. Dios los había castigado porque ellos habían abandonado la ley de Dios. Yo soy una convencida de algo, hermanos, y es lo siguiente: lo que usted no le da a Dios, el diablo se lo quita, como sea. A mí no me molesta que se levanten tantos pastores, con el debido respeto, y no lo llamen soberbia ni orgullo de parte mía, se levanten a decir que no existe el diezmo, que esto, que lo más allá. Agárrense del pelo, no me molesta, yo no tengo ningún problema de eso. Por fortuna Dios permitió que me educaran y que la misión donde me mandaron no solamente nos exigían tener el título universitario, sino tener también seminario, y de ahí para arriba. Imagínense, a nosotros nos hacen pastores a los 9 años, después de haber terminado la universidad y el seminario, y esperan que hagamos un doctorado, pero no llegamos a ser reverendos hasta los 9 años de estudio. O sea que a mí me tocó tragar Biblia, toda la que ustedes quieran. Esto, hermano, lo digo con qué propósito: con que cuando malinterpretamos los textos, hacemos doctrinas que no combinan con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios determinó que la iglesia se sostuviera con los diezmos y las ofrendas de su pueblo. Y usted me dice, ¿de dónde lo sacamos? Hermanos, simple. Mire, volvamos otra vez a este texto de Hebreos. Este texto de Hebreos nos vuelve los ojos a nosotros. Dígame, ¿quién era este rey? Lo primero que este texto dice es, porque este Melquisedec es rey de Salem. La primera palabra que tendríamos que decir aquí es, ¿qué es Salem? ¿Qué es Salem? ¿De dónde salió esto de Salem? Y luego dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. La lógica, use la lógica, no ponga aquí es que yo no sé interpretación bíblica, ni griego, ni hebreo. Usted no necesita eso. Use la lógica. ¿A usted quién le dijo que Dios el Padre necesita un sacerdote del Dios Altísimo?
Entonces, si la Biblia dice que hay un sacerdote del Dios Altísimo, tiene que ser Dios allí, que es sacerdote del Dios Altísimo. Porque hasta donde yo sé, Dios el Padre es Dios el Padre. Es uno. Y háblame en los ojos, y los oídos y el cerebro. Leímos en el texto que hay un sumo sacerdote. Y les hice repetir el versículo. ¿Quién es? Que está vivo. ¿Quién es? Duro. Jesucristo. Cuando usted, por eso les dije que esto es un paquete completo. Esto va de capítulo 6 a capítulo 8. Este rey precioso era la persona de Jesucristo. Porque no existe un sumo sacerdote para Dios el Padre sino a Jesucristo. Si eso es verdad, pase la Biblia a Génesis 14. En Génesis 14, allí el Abraham tiene un encuentro maravilloso. Maravilloso. ¿Qué encuentro tiene Abraham? Abraham tiene el encuentro con Melquisedec en el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, versículo 18, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué? ¿Sacó qué? Hermano, subraye eso. Subraye ese versículo en su Biblia. ¿Por qué este rey sacó pan y vino? Cuando usted viene al Nuevo Testamento, ¿qué simboliza el pan y el vino? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces contésteme usted, por lógica, no se vaya por allá lejos, por lógica. ¿Quién fue el que se sentó con Melquisedec? ¿Quién? Por aquí dijeron. Jesucristo, mi amigo hermano. Jesucristo fue el que se sentó a tomar el pan y el vino y sacó el pan y el vino porque era el simbolismo de la muerte de Jesucristo, era el simbolismo para el pueblo moderno, o sea, usted y yo, para el día de hoy. Jesucristo es el único que representa el pan y el vino. El pan, su cuerpo quebrantado por su pecado y por el mío, y el vino, su sangre derramada por usted y por mí. En una palabra, ¿qué recibió Abraham? El perdón de pecados, mi amado hermano. Eso lo podemos decir a boca llena. Abraham recibió el perdón de pecados. Abraham tuvo una conversación con Jesucristo como persona. Abraham se encontró con el evangelio de Jesucristo. Miren, hermanos, ahora porque no tenemos tiempo, pero Romanos explica esto de una manera preciosa. Empleé como 3 años estudiando Romanos. Si me preguntan qué dice, no sé, pero lo estudié. Mi hermano, ahora contésteme usted. ¿Sería que Melquisedec emborrachó a Abraham para que le diera los diezmos? Es que a veces sacamos unas interpretaciones, hermano. Sí. ¿Qué dice el texto? Miren lo que dice el texto. Que cuando hacen eso, ¿sí? Y dice, y bendijo Abraham, y dijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mi amado hermano, sacúdase y pellizquese ahí donde está sentadito.
que ya voy a acabar el sermón. Mire, mi hermano, el que no diezma no conoce a Dios. Ya. Para que sus bolsillos se suelten, usted tiene que tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Porque mientras tanto, no pasa nada. ¿Sí? Nada. Usted tiene iglesia, tiene hermanos de la iglesia, usted disfruta de las enseñanzas que le dan, usted disfruta de eso, pero usted todavía no es salvo. Abraham diezmó después de haberse encontrado con la persona de Jesucristo, después de haber entendido el simbolismo del pan y del vino. Aleluya. Mire, mi hermano, a mí me parte el corazón escuchar a ciertas personas. Me parte el corazón. Y me parte el corazón, hermanos, porque la Biblia nos está gritando qué hacer. El pastor, ni ningún pastor nos tenemos, sabe, yo no predico de diezmo sino una vez cada año y cuando no se me olvida. Porque si se me olvida no predico. Pero sí les enseño a mis ovejas nuevas en mi discipulado personal que esa acción viene de un encuentro genuino con Jesucristo. Que no importa cuántas justificaciones válidas usted pueda tener, no vienen de Dios. Así es que, mi hermano, cuando el templo se tiene que vender, porque las ovejas se dispersaron y cada cual agarró por su camino haciendo lo que le daba la gana, a juicio bravo que tenemos sobre nuestros hombros, a juicio bravo que tenemos sobre nuestros hombros, porque dar es sencillamente una experiencia genuina con Dios, en donde yo pude comprender años después que mi amada mamá se convirtió 3 años después de venir a la iglesia, pero tuvo un encuentro tan genuino con Dios que cuando para mí era vergüenza que ella se apareciera con pollos para darle a los pastores, para ella era un gozo. Para ella era un privilegio, para ella era aportar. ¿Cómo hubiera querido que hubiera regalado hasta el último peso y la casa, que la hubiera vendido y la hubiera regalado a la iglesia del Señor? Me hubiera encantado. Mi madre dio a manos llenas. Por sus bolsillos pasaron muchos ladrillos de varios templos de la iglesia donde ella no necesitaba que le pidieran. Ella con solo que sabía que había un templo en construcción, ella iba y decía: yo voy a poner tanto y lo voy a dar así y así. Ninguno de sus hijos puede decir que la mantuvo. Viuda, con 15 hijos, nos dio, nos educó. Y nunca nos faltó la comida. Y dio en abundancia. Yo quiero pedirle, mi hermano, que si usted todavía no se ha encontrado con Dios, empiece este día a decirle: Señor, honestamente yo quiero conocerte. Yo no quiero poner excusas para no dar. Señor, si mi pastor tiene que tener un trabajo secular, danos las fuerzas a esta pequeña congregación donde esté, en donde sea, para que él pueda tener un salario. Hermanos, a esta hora, como dije yo ayer, ya casi estoy empezando a dormirme los ojos. ¿Por qué, mi hermano? Porque hay que pararse para orar. Hay que pararse para buscar el rostro de Dios. Hay que pararse para estudiar. Usted no puede pretender, hermano, que su pastor venga. Aquí está el sermón.
Tiene que meterse en la palabra y ver qué dice por allá, qué dice por acá, qué dice la Biblia, no qué dice internet, que hay un basurero bíblico en la Biblia, en la internet. No, hermanos, no. No, yo escuché a una persona predicar los sermones de Dante Gebel y yo le dije, ¿cómo se le ocurre predicar a ese hereje? ¿Qué le pasa? Hombre, por lo menos tenga respeto por usted, busque a alguien que sí enseñe. Disculpe. Hermanos, tenemos que orar, tenemos que sacar tiempo. Mira, hermanos, tiempo para ustedes como ovejas, tiempos para nuestra propia familia. Mi hijo mayor se quejaba de que yo todo se lo di a la iglesia. Y yo me tuve que acercar a él y pedirle perdón y le dije, hijo, sí. Y me dice, de hecho hay una foto que ellos pusieron en Facebook. Y mi hijo, yo con un libro y mi nietecita aquí cargada y yo estudiando. Y la nota de mi hijo en Facebook fue, la historia se repite. Porque las fotos mías con ellos chiquitos, con un libro aquí y con ellos cargados en el otro lado, la historia se repite. Y yo le dije, mi hijo, perdóneme, hijo, perdóneme. Yo no quiero que usted sienta que yo solo todo se lo di a la iglesia y a ustedes nada, mi hijo. Entonces empecé a tener mejor relación y empecé a hablar con él y empecé a charlar con él y le sané su corazón, lo ayudé para que sanara su corazón. Y es algo muy bonito. Ahora cuando tiene que decirme algo, me abraza y me dice, madre, ¿qué te parece si piensas en esto? Y yo, oh, claro que sí, claro que sí. Pero hermanos, por mala que sea esa imagen, fue la mejor. Porque mi hijo, después de mi muerte, va a recordar que mi Dios era todo. Que no existió nadie diferente en mi vida que no fuera Él. Amado, póngase de pie. Si usted no diezma, dígale al Señor, yo voy a sacar el 10 de todo lo que me gane. Voy a darlo a manos llenas y voy a darlo con alegría. Padre, usted ha sido bueno. Usted ha sido grande con nosotros. No hay nada más hermoso que conocerlo a usted. Señor, cómo me encanta saber que cuando alguien criticaba a los pastores por esto o por aquello en el área económica, yo decía, yo no los escogí. Ellos, se supone, fueron escogidos por Dios y ellos saben darle cuenta a Dios. Padre, yo bendigo a esta iglesia por el sacrificio que ellos hacen, por el amor que ellos le expresan a su pastor diezmando y ofrendando. Gracias, Dios. Gracias por los corazones que en este día aprendieron que diezma aquel que ha tenido un genuino encuentro con su Señor y Salvador. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre, por el trabajo de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Mil y mil gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.